Bien o no, capas y capos, bienvenidas y bienvenidos al episodio número 5 de Capas y Capos Podcast. Historias reales de personas como usted y como yo. Historias de vida donde se cruzan el deporte y la salud mental. Y hoy tengo el honor de tener la primera capa invitada, la primera mujer invitada a Capas y Capos Podcast. Y tengo el honor de invitarla porque en el caso de ella se cruzan estas tres cosas perfectamente. Una historia de vida increíble, deporte, y ya van a escuchar todo lo que nos tienen para contar del deporte, y además salud mental. Hoy tengo invitada a Natalia Franco. Natalia es ciclista profesional, es psicóloga, tiene un Master Science, no sé si se dice así, me corriges ahorita, en psicología deportiva y es una mujer increíble. Natalia y yo nos conocimos además de en las redes sociales, en una carrera que se llama Transcordilleras. Yo ya les he contado varias veces de esta carrera. Algún día dejaré de hablar de Transcordilleras. Nos conocimos allá. Natalia fue a la versión de las tres etapas. Ganó sobradísima, porque es la más capa de las capas. Tú me dirás ahorita si sobradísima o no. Y adicionalmente, pues no solo de ganar en su categoría de mujeres, pues ella llegó adelante en el lote de los hombres, ¿no? Porque ella le gana al 95% de los hombres. Nati, cuéntame, cuéntame y cuéntanos a todas las capas y capos, ¿quién eres tú? Bueno, primero, pues gracias por la invitación. Qué chévere estar aquí, compartir contigo un rato y contar historias. Em, yo soy Natalia Franco, tengo 29 años, ya casi 30, Dios mío, me siento de 18. Y bueno, como tú decías, yo soy ciclista profesional, llevo más de 15 años compitiendo en ciclismo de ruta, ciclomontañismo, pista, ciclismo virtual también. Em, y bueno, en este momento hago las dos cosas, soy ciclista profesional y soy psicóloga deportiva, entonces trabajo con diferentes deportistas, artistas, empresarios en las tardes. De forma virtual y bueno, de esa manera me he ido complementando un poquito cada vez más. eh, y bueno, soy una persona muy alegre, me encanta contagiar a las personas de buena energía, ayudarlos a cumplir objetivos, a que crean en sí mismos y sobre todo ayudarles a usar la cabeza a favor y no en contra, que muchas veces eso es lo que hacemos, ¿no? Maravilloso, Nati. Cuéntame, ¿cuál fue tu primer encuentro con el ciclismo? ¿En qué momento de tu vida te encontraste con la bicicleta y cómo empezó a crecer esa pasión para llegar a tomar la decisión de decir, bueno, yo quiero ser ciclista profesional? Bueno, mi papá montaba en bicicleta antes con mi mamá, pues cuando estaban pues en su rural y en sus cosas, y ya después fuimos tres hijas y salíamos los cinco en familia cada fin de semana a montar en bicicleta. Digamos que ya mis hermanas empezaron a acercarse a la adolescencia y les daba pereza, no querían montar más, pero para mí ese era pues como el resalte de cada fin de semana, como, wow, es hora de montar en bicicleta con mis papás, me encantaba, como que no me tenían que como forzar ni nada, para mí era un placer y se volvió algo un poquito más repetitivo, ya en semana empezamos a ir al aeroparque, que es un lugar donde podemos entrenar pues seguros en semana. Y ahí había un grupo de Linder que iba a entrenar en las tardes. Yo salía del colegio y me iba para allá. Y el entrenador se acercó a mí y me dijo, ay, tú eres muy juiciosa, siempre te vemos aquí, ¿no te gustaría entrenar con nosotros? Y yo, bueno, pues yo no sabía nada, pero está bien, a mí me gusta montar en bici y listo, ensayemos. Entonces empecé a entrenar con ellos y fui a mi primer departamental. Ahí quedé segunda en mi primer carrera, entonces, pues claro, fue una motivación súper grande. Y ahí empecé pues como un poquito más serio. Mi papá me consiguió un entrenador que me ayudaba pues como con más parte de técnica. Me iba a Santa Elena, que es un lugar rural como a 50 minutos de Medellín a entrenar técnica en montaña. Empecé a correr montaña y bueno, ahí me fui yendo, ya empecé a ir a la pista, que la pista también pues te abre un mundo diferente porque te da más técnica y diferentes habilidades.
Y bueno, en el colegio pues terminé 11, ya súper metida en el cuento y cuando me iba a graduar pues le dije a mi mamá que yo quería montar en bicicleta. Em, entonces ahí empecé como a pensar las posibilidades. Yo no sabía como qué estudiar, no lo tenía muy claro. Entonces le pedí un año sabático y me dijo, ok, tienes un año para montar en bicicleta, pero luego tienes que entrar a la universidad. Y le dije, listo. Entonces un entrenador que tenía en ese entonces me puso en contacto con una amiga en Estados Unidos y me fui a correr a Estados Unidos. Ahí conocí a un entrenador que me invitó a ser parte de un equipo y me fui a correr a Estados Unidos 6 meses. Ahí recorrí, pues, todo Estados Unidos, me enamoré por completo, pues, de todo. Fue muy difícil porque obviamente era un nivel muy diferente. Yo no terminaba las carreras al principio, pero bueno, empecé como a ir avanzando, avanzando. Y en las últimas carreras me ofrecieron las becas universitarias. Entonces yo como que, wow, o sea, todo se alineó y escogí una de las becas que era en Colorado y ahí me fui a estudiar a Colorado la psicología. Digamos que ya hice 4 años corriendo pista, montaña y ruta por la universidad y en veranos pues corría con equipos profesionales. Entonces pues me formé muchísimo pues en el ciclismo, me encantó pues como toda esa experiencia y ya en la universidad pues conocí la psicología deportiva y me quise especializar para seguir ese camino, y así fue. Nati, y escuchándote, pues lo hablas con mucha pasión, te escucho mucha pasión como cuentas tu historia. Creo que fue una historia bien emocionante la que viviste, pero supongo que también tenías mucha presión porque tenías que cumplir en la universidad y al mismo tiempo cumplir en la bicicleta. Cuéntame cómo fueron esos años de cumplir en las dos cosas y mantener una beca, porque para mantener una beca hay que tener buenas notas. Me imagino, yo. Y adicionalmente para mantenerte Sí. corriendo bicicleta tienes que ser buena ciclista. Entonces, ¿cómo hacías para combinar esas dos cosas? ¿Cómo pasaste durante la universidad ese momento y cómo fue tu proceso mental para poderlo hacer? Bueno, pues yo desde muy chiquita yo hacía muchas actividades extracurriculares, o sea, fue ya como cuando yo estaba como en séptimo más o menos que mi mamá me dijo como que bueno, ya tienes que escoger algo, entonces digamos que esa disciplina en mí siempre ha estado, o sea, como de siempre ser muy organizada para cumplir todas las cosas pues que quería hacer. Y para la universidad fue pues lo mismo, digamos que obviamente sí fue difícil al principio el idioma, me tocaba estudiar más de la cuenta porque no entendía muy bien, o sea, yo me gradué en un colegio pues que nos enseñó inglés desde muy chiquitos, pero no un inglés que uno dijera, wow, me voy a ir a defender a una universidad. Entonces me tocaba leer los libros antes de las clases, como para que supiera pues todos los temas que estaban hablando. Entonces sí fue duro, pero digamos que yo fui muy organizada en poder cumplir con todo. Entonces, mis días empezaban súper temprano, teníamos gimnasio con el equipo, eso era más o menos a las 6 de la mañana. Luego a las 7 muchas veces ya íbamos a clases, teníamos clases como hasta el mediodía, luego íbamos a entrenar y yo, por ejemplo, yo trabajé los últimos 3 años. em, y trabajé, yo era árbitro de la universidad como en los juegos que hacían intraescolares, y era árbitro de voleibol y de basquetbol y marcaba pues los puntajes y eso y trabajaba de 5 a 10 de la noche. No me preguntes cómo, pero todo se me daba bien, o sea, como que yo podía estudiar, tenía buenas notas, me gradué con honores incluso de notas, em, y no, yo no, o sea, uno no se explica cómo puede hacerlo todo, pero cuando uno quiere realmente se va dando las cosas. Y yo vivía sola, pues vivía con roommates, pero yo tenía que cocinarme, tenía que lavar ropa, tenía que hacer pues mi vida sola, que también es un choque duro al principio, y y se logra, o sea, entonces yo creo que uno cuando está tan encarretado con algo, como que tiene demasiada energía para hacerlo y pasión para lograrlo, pero sí, sí es difícil, claro que sí. Qué historia tan increíble, Nati. Y
cuando la vas contando la historia, yo empiezo a pensar cómo era yo en la universidad. Y yo en la universidad solo quería jugar voleibol. Mi deporte en la universidad era el voleibol. Yo solo quería Súper. jugar voleibol y también jugaba mucho fútbol, me gustaba mucho el fútbol, pero hacía parte del equipo de la universidad de voleibol. Y cuando tenía un hueco, me iba a la cancha a jugar voleibol. Y cuando tenía partido en el equipo, en uno de los equipos del torneo dentro de la universidad, me iba a jugar. Para mí, el deporte era como una prioridad y no era profesional. Y no iba a ser profesional tampoco. Y la universidad la descuidaba. También por mi tipo de Sí. personalidad, ¿no? Muy difícil concentrarme, muy difícil enfocar mi energía en 2 cosas al mismo tiempo, entonces el deporte me chupaba. Entonces, cuando escucho tu historia, digo, te admiro mucho, porque para mí eso fue una tarea imposible, la verdad, concentrarme en el deporte y en la universidad. Entonces, qué gran historia la que cuentas. Y creo que también por tu forma en la que cuentas cómo vivías tu vida antes, pues traías un poco esa mentalidad de la disciplina. Y yo sé que no todo el mundo es así, a unos les cuesta más trabajo, pero hay otras personas que tienen la capacidad de hacerlo y les fluye mucho. Y ahora me gustaría preguntarte un poco, cuéntame de tu familia, porque, claro, tu papá y tu mamá eran ciclistas, entonces, pues qué chévere que Natalia esté montando bicicleta. Tus hermanas montaron bicicleta, de hecho tienes una hermana que también monta mucho en bicicleta, no es ciclista profesional, pero es muy buena ciclista. Entonces, ¿cómo era ese apoyo de la familia o esas preguntas de si te vas a dedicar al ciclismo o te vas a dedicar más a la psicología? ¿Cómo fue el proceso con tu familia? Pues, o sea, las 3 siempre crecimos haciendo muchas actividades. Entonces, por ejemplo, mi mamá siempre nos exigía un arte y un deporte. Entonces, por ejemplo, mi hermana mayor tocaba el piano y tocaba espectacular. La hermana del medio también estuvo su tiempo en un violín, después tuvo batería, yo toqué la guitarra. Entonces, como que para nosotros siempre fue muy natural el cumplir con eso, ¿cierto? Em, con los deportes también, Carolina y yo jugamos voleibol también como 13 años en el colegio. Em, pero digamos que cuando yo empiezo ya a coger como el ciclismo serio y pues se me presentan todas esas oportunidades, no, pues ellos me apoyan en todo lo que yo quería. em, y yo creo que obviamente pues esa escuela desde pequeña hacer muchas actividades pues fue lo que también me ayudó a grande ya ser autónoma en ese orden y en esa disciplina pues que sí o sí toca para lograr las cosas. Yo me acuerdo mucho, pues, que nosotros mi universidad era muy lejos, mi universidad era a 4 horas de Denver y cerca a la frontera con Utah, y nuestra conferencia, pues, como con las universidades que competíamos, casi todas estaban en el área de Denver. Entonces, sí o sí nos tocaba como 4 horas de carro todos los fines de semana, y todos los ciclistas éramos leyendo y estudiando, haciendo tareas en el bus. Para poder cumplir, porque imagina, o sea, son 8 horas perdidas donde llegabas al lugar de carrera y era solo concentrarnos en competir, en carrera, en todo lo que teníamos que hacer. Incluso llegábamos de carrera por la noche y se hacía una mesa de estudio también para poder cumplir. Y no creas, no fue fácil. Muchos de mis compañeros les quitaban las becas o los sacaban del equipo porque no podían cumplir con esas notas o esos estándares pues que se buscaban. Entonces, no es fácil, no es fácil, pero si fuera fácil, cualquiera lo haría, ¿no? Cualquiera obtuviera una beca, cualquiera. Entonces, sí, no, la idea no es compararse, pero ese sí, ese fue mi proceso que fue súper fructífero y yo le saqué pues como el mayor provecho posible. Lo máximo, Nati. Y entonces terminas la universidad y empiezas a correr de una vez en ciclismo, porque tú has corrido en Europa, has corrido en Estados Unidos, has corrido en Colombia, la Vuelta a Colombia, bueno, has corrido de todo. Cuando terminas la universidad, empiezas de una vez a correr carreras de ciclismo amateur, profesional. ¿Cómo fue ese proceso ya de ciclista? Pues en realidad fue durante la universidad, porque como yo
Yo corrí antes 6 meses, como que ya tuve un abrebocas pues al ciclismo profesional de Estados Unidos y ya pues cuando firmé para la beca o la universidad, pues digamos que eso es durante la universidad, pues como en el semestre que se corre y en el verano pues yo me quedaba en Estados Unidos porque pues no tenía tampoco mucha plata para ir 2 veces al año a Colombia y pues sin embargo también me gustaba quedarme para poder competir. Entonces en el verano yo ya iba a competir a pues carreras pro. Empecé obviamente sola, como pidiendo como ser invitada a equipos o a ciertas carreras o sí, pidiendo cacao, prácticamente tocando puertas y ya me empezaron a conocer, me empezó a ir mucho mejor, entonces ya pude hacer mi primer contrato profesional, mi segundo año de universidad. Duré 2 años con ese equipo y luego me pasé a otro mucho mejor y ahí ya pude correr pues también otros 2 años con ese equipo. Ahí ya me había graduado de la universidad y mientras empezaba la maestría, em, ya pues seguía corriendo con ese equipo, también ya empecé con el gravel, fue la pandemia, entonces también mucho esports, pues correr el ciclismo virtual. Y bueno, ya después de la pandemia es que pues a mí me va muy bien corriendo esports y me voy a conocer y ahí se me abre la puerta para irme a Europa. ¿Cómo es ese proceso, Nati, de ser ciclista profesional? Porque muchos de los que nos gusta el deporte, algún deporte, siempre tuvimos la ilusión de ser profesional. O sea, yo en algún momento dije, a mí me gusta ser futbolista profesional, pero nunca toqué ni cerca jugar en un equipo profesional. Lo máximo eran torneos aficionados. Lo mismo en el voleibol, lo máximo fue jugar en la liga de Bogotá, ni siquiera en el equipo de la liga, sino en la liga contra equipos, digamos, un poco más avanzados contra el equipo de la liga de Bogotá o la liga de Cundinamarca, pero nunca ni siquiera toqué de cerca lo que era ser un deportista profesional. Y creo que a veces en la cabeza de uno dice, yo podría ser profesional, pero la verdad es que uno está muy lejos de poder ser un deportista profesional. ¿Qué viste tú o te esperabas cuando empezaste a ser ya profesional? Obviamente lo viste en la universidad y decías, ¿esto es muy duro o esto lo puede hacer todo el mundo o sí voy a sobrevivir a esto, sí lo voy a lograr? ¿O pensaste o pensaste en algún momento en abandonar o en tirar la playa? La playa no, la toalla. O irte a la playa, más bien irte a la playa y descansar y no correr Esa nunca está más en una buena. bicicleta. Mira que fue muy curioso porque, o sea, en estos 15 años que llevo, pues como con ese sueño o esa ambición de llegar al ciclismo, pues profesional, digamos que profesional, pues yo me lo imaginaba, pues Europa, un equipo World Tour. Solo hace 2 años que como que me cambió esa perspectiva, ¿sabes? Como que cada año que yo daba era como que voy en camino, voy en camino, voy en camino, o sea, se ve fácil, lo veo lograble, cada vez voy mejor. em, pero hace 2 años, desde que estaba en mi segundo año en Europa, em, fueron 2 años que completamente me revolcaron y dije, pues como que digamos tuve mucha desilusión en el deporte como tal y como que me di cuenta quizás no pase, ¿sabes? O sea, como que algo que venía tan firme hace tantos años y que he dedicado toda mi vida a eso, y en estos últimos 2 años fue como, puede que no pase, ¿y qué va a pasar? ¿Cierto? O sea, es como un revolcón a tu identidad, a lo que has trabajado, a todo lo que has hecho, pero también me di cuenta, está bien si no pasa, pues o sea, como que, wow, sí, qué rico que eso hubiera pasado y que siempre hubiera cumplido a mi niña interior de voy a ir a unos olímpicos y voy a hacer esta y voy a dar medallas a mi país y todo esto, pero puede que no pase y eso está bien, ¿cierto? Digamos que en todo ese camino de esos 15 años que corrí, viajé, conocí personas, o sea, crecí como persona, ya tengo mi carrera, ya estoy trabajando en mi carrera, estoy casada, vivo feliz en el retiro, o sea, como que soy una persona feliz, ¿cierto? Sin embargo, nunca cumplí como ese sueño que yo pensé que iba a poder llegar, pero sí, corrí, viajé, em,
corrí las carreras más grandes, digámoslo así, representé a Colombia en varias ocasiones, o sea, como que ha sido muy fructífero, pero no fue el estándar que yo tenía. Entonces, ¿quiere decir que no vale? No, solo que a veces es eso, o sea, la vida da muchas vueltas y quién quita que de pronto vuelva y aparezca el sueño y vuelva y se pueda presentar la oportunidad, pero en este momento como que fue un revolcón difícil que dije, puede que no pase y está bien. Total, Nati. ¿Y sabes qué me haces pensar? Que muchas veces nosotros tenemos unas expectativas de las cosas que queremos y son como muy diferentes a lo que es la realidad. Y hablando un poco de la música, algún día podríamos hacer una banda, yo soy guitarrista, amateur también, promedio también. En la música pasa mucho que mucha gente quiere ser músico, pero la pregunta que uno le hace a los músicos es, ¿usted quiere ser músico o usted quiere ser famoso? Porque son dos cosas completamente diferentes. Entonces, claro, Claro. yo en mi juventud quería ser músico famoso, o sea, es decir, yo quería tener una banda de rock pesado o grunge y quería hacer conciertos y que la gente fuera a mis conciertos y de hecho yo quería estudiar música. Pero en mi mente la expectativa no era música, era fama. Son dos cosas muy diferentes. Y creo que en el deporte Ujú, también pasa lo mismo. Yo quiero ser deportista, pero para jugar en el Real Madrid o para correr en el Jumbo Visma o quiero jugar voleibol en la liga italiana, que es la más reconocida del mundo, o quiero ser un atleta y quiero correr las mejores maratones del mundo y estar al lado de, de los mejores maratonistas del mundo, son dos cosas diferentes. Entonces, cuando tú piensas, yo quiero ser ciclista profesional o quiero vivir del ciclismo, como siempre, uno no vive de su profesión, uno vive de muchas cosas, pero si tú dijeras, yo quiero vivir del ciclismo, creo que lo acabas de explicar espectacular porque tú vives del ciclismo, es decir, eres ciclista profesional, pero adicionalmente lo combinas con la psicología deportiva y trabajas en el ciclismo. Entonces, si yo dijera, yo quiero vivir del ciclismo, no necesariamente es montarme en la bicicleta y pedalear todos los días, puede ser hacer otra cosa. El tema es que uno tiene que aprender a hacer otras cosas porque pues psicología deportiva hay que ser psicólogo. Si uno va a hacer carreras de ciclismo, pues tiene que aprender a organizar eventos. Si uno que va a vender bicicletas, tiene que aprender a vender bicicletas. Estás viviendo el ciclismo, pero a través de otra actividad. Entonces, qué chévere que hayas contado eso porque me hizo pensar en esa reflexión. ¿Cuál es la expectativa que yo tengo? Y muchos de los que montamos bicicleta o corremos o hacemos triatlones decimos, uy, a mí me encantaría dedicarme a la bicicleta. ¿Qué expectativa es esa? ¿Es real o no es real? Claro, si te vuelves millonario y no tienes que trabajar, puedes dedicarte a montar horas de bicicleta. Pero si no eres millonario, ¿cómo vas a vender la ujú. bicicleta? Porque ciclista profesional no vas a ser. Entonces, si vas a montar un almacén, tienes que aprender a vender Sí. bicicletas. Algo así, es como la analogía que me haces pensar. Y entrando en el tema, Nati, de el ciclismo amateur, y no solo el ciclismo amateur, sino el deporte amateur en general, ¿no? De la persona que sale a correr todos los días, que hace triatlón, que hace eh, CrossFit. Los que hacen pádel, no, esos no son deportistas. Eh, o juegan fútbol los fines de semana. ¿Cómo ves tú a través de tus ojos de ya de experiencia de ciclista profesional, de psicóloga deportiva, el ciclismo amateur, el deporte amateur, el fútbol amateur, el triatlón amateur y el profesional? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu visión? Esa comparación de esos dos mundos. No, son lo mismo. Pues, a ver, depende de la seriedad de cada persona. O sea, yo conozco gente amateur que se lo toma igual de serio a alguien profesional y conozco a gente profesional que no hace ni la mitad de lo que hacen unos amateur. Entonces es lo mismo. La diferencia es que a algunos les pagan por hacerlo y hay otros no. Pero en realidad hay de todo en todo. ¿Y cómo es el proceso mental precisamente del ciclista profesional y del amateur? ¿Tú crees que uno como amateur, bueno, no ciclista, sino deportista amateur, uno se puede llegar a meter tanto en su deporte que pueda empezar a afectarle su vida? O sea, tú como psicóloga, y no sé qué tipo de clientes tienes, pero puede llegar, digamos, un triatleta o un runner amateur con unos procesos mentales más complicados que un corredor profesional. Claro, no, yo creo que ahí, pues.
digamos que hay ciertos retos que cambian, ¿cierto? Digamos que el amateur muchas veces está más enfocado, por ejemplo, si es un influencer, como en las expectativas de los otros o en la comparación, o pues son como muy pendientes del que dirán, mientras que digamos el profesional muchas veces es, tengo que ganar porque si no gano, pues me quitan el contrato o no puedo sustentar a mi familia, o sea, son como digamos objetivos diferentes, pero pues se ven los mismos retos representados en cosas diferentes, ¿sabes? Como que igual hay ansiedad, igual hay presión, igual hay lesiones, igual hay mm, falta de confianza, falta de seguridad, o sea, un montón de cosas que son iguales, pero digamos que pequeñamente envueltas en sus realidades. Y las expectativas, Nati, de el deportista amateur, ¿cómo puede un deportista amateur manejar sus expectativas? Porque ahorita estás diciendo un influencer que está muy preocupado por el que dirán. Eso es lo bueno mío, que como yo me llamo ciclista promedio, a mí no me importa qué piensen de mí porque la gente ya sabe que yo soy promedio. No tengo que ganar carreras. Importante no quedar de último, porque el promedio no queda de último, ¿no? Entonces, claro, yo sí entreno, ¿no? Tienes que Yo sí entrar en el entreno, promedio. estoy en el promedio, entonces yo sí entreno, soy juicioso y me preparo para el reto que vaya a ser. Si es Transcordilleras, yo entrené para Transcordilleras, pero yo no entrené para ganar Transcordilleras, porque yo sabía que no lo iba a ganar. Entrené para Pero cumplir también, el reto. también te estás saboteando. También te estás saboteando. Te estás limitando. ¿Será? Porque quien quita, si puedes hacerlo bien, puede que un día te ganes una etapa, puede que un día te sientas bien y lo hagas bien. Pero ya Puede si, que si te sí. metes mucho tu nombre, dices, no, yo no voy a ganar porque yo soy promedio. Yo creo que dentro de mis expectativas no está ganar una carrera, un fondo, ganar otras cordilleras. También porque si yo me pusiera una meta de esas, pues tendría que cambiar muchas cosas en mi vida. Tendría que entrenar muchas más horas en la bicicleta, mucho más gimnasio. La alimentación tendría que ser muy Sí, diferente. Mis horas de descanso, yo trabajo también, ¿no? Entonces mis horas de descanso, tengo dos hijas. Entonces, para mí, dentro de la expectativa de ganar, pues no está. Yo lo disfruto y estoy en paz con eso, pero sí está, por ejemplo, cumplir un reto como Transcordilleras y es terminar bien el reto. Y lo logré así. Terminé bien. Mamado, cansado, con ganas de dormir 3 semanas, pero lo logré y lo conseguí. Y esa fue mi expectativa. Pero si llegara alguien, Nati, ese triatleta que te dice, no, Nati, es que yo quiero clasificar al mundial de Ironman. Entonces, ¿cómo manejas esas expectativas que a veces, claro, si es el triatleta que es súper disciplinado, súper, tú le dices, listo, vayamos a eso, pero si de pronto es alguien que tiene dos hijas, tiene trabajo, es difícil cuadrar sus horarios de comida, su comida inclusive, ¿cómo haces para manejar las expectativas y decirle, oiga, ¿por qué no nos ponemos otra expectativa que no sea clasificar al mundial, sino más bien correr la triatlón o correr el Ironman de Cartagena y lograrlo y sentirse bien con eso, no pensar en un tiempo? ¿Cómo haces para manejar eso con los deportistas amateurs y aficionados? pues yo nunca le digo a alguien que tiene una mala meta, sino que no es solo tener una meta, sino háblame cómo vas a ejecutar esa meta, ¿cierto? Entonces, en ese proceso, las personas empiezan a identificar, ok, voy a hacer esto, y después empieza a haber ciertos huecos ahí que no cuadran, ¿cierto? Como que, ah, pucha, pero entonces para hacer este tiempo tengo que entrenar de esa manera y sé que tengo tres hijas y tengo que cocinar y tengo que, ah, no, ven, esto no cuadra. Entonces, pues parte de ese proceso es que la propia persona se dé cuenta qué es ejecutable y qué no, ¿cierto? Entonces, cuando ya hay personas que sí están pues muy salidas de la órbita y dicen, no, sí, eso con una hora de entrenamiento mejoró esto y puedo lograr esto, amigo, ¿será que sí? O sea, toca como cuestionar mucho más, pero, pero muchas veces en ese proceso de caminar la meta, se dan cuenta pues si es algo realista o no. Y ahí digamos que hay varias pues cositas que usamos como para poder tener esas metas como bien hechas. No sé si has escuchado de las metas Smarter, Sí, claro. ¿sí? Ajá, entonces cuando uno empieza a usar cada una de esas letras, la persona empieza como a sentar mucho mejor esa meta y si hay
huecos que no cuadran, entonces, ok, ¿cómo podemos ajustar esa meta a que sea algo específico, realista, con tiempo, alcanzable, relevante, ajustada, etcétera? Total, Nati, total. Creo que aterrizar uno sus expectativas y de lo que realmente puede lograr y ahí puede estar el exigirse también. Es decir, entiendo que soy el ciclista promedio, pero yo también puedo decir, bueno, puedo hacer algo más duro, puedo lograr un mejor tiempo, puedo lograr una mejor posición. O sea, también me puedo poner metas un poco más exigentes, ¿no? Dentro de la capacidad que tenga para entrenar, comer, dormir, etcétera, ¿no? Entonces, qué chévere la forma en la que lo pones. La semana pasada estuve hablando con mi hermano en el podcast de si la meditación, al contrario, si el deporte es una meditación. Porque yo pienso que el deporte no es una meditación, porque tú estás concentrado en hacer tu actividad. De hecho, yo, por mi personalidad, yo no uso música, no uso podcast, así sea una etapa de 6 horas, yo no uso nada. Por mi personalidad, yo necesito concentrarme en la bicicleta. Cuando yo ya voy 4 horas en la bicicleta, o 5 horas, o lo que sea, pues yo ya quiero concentrarme en llegar a la casa, o no, estoy como sobreviviendo. Entonces, para mí eso no es una meditación. Y siento que muchas veces el deporte amateur se convierte en un escape de nuestra vida, de nuestra realidad, ¿no? Entonces, si yo estoy muy estresado en el trabajo, con mi familia, con mis relaciones, pues yo aprovecho el ciclismo para ir como a soltar todas esas cargas que yo tengo. Y me pasaba mucho con el fútbol y con el voleibol, a mí me pasaba todo el tiempo, ¿no? Entonces yo era el más intenso de todos en el equipo, alentando todo el tiempo, ¿no? Yendo hacia adelante, pero claro, era una frustración de que, por ejemplo, era vago en la universidad, ¿no? No estudiaba, entonces estaba soltando esa rabia que tenía de la universidad en el partido de voleibol. Y creo que también nos pasa hoy en día que soltamos toda esa carga que tenemos en el deporte, en la vida, perdón, en el deporte. No a todo el mundo le pasa, a algunas personas sí, otras no, pero me gustaría saber entonces cuál es la forma, Nati, según tu experiencia y todo lo que has estudiado y lo que has vivido, para llevar una vida más balanceada y que no sean esos extremos, ¿no? Que sean, claro, como tengo una vida de estrés, entonces voy a ir a reventarme en la bicicleta horas y horas y horas para seguir viviendo en estrés en el trabajo. ¿Sí me entiendes? No hay un balance. Sería mejor no entrenar tanto y buscar una forma de tener una vida menos estresante, por ejemplo, según mi opinión. Pero me gustaría saber cómo una persona que pronto está viendo una vida que pronto está triste, de pronto tiene depresión, de pronto se siente sola, de pronto tiene mucho estrés con su pareja, con su trabajo, cómo hacer para balancear y que el deporte no se vuelva un extremo y la vida siga también en este extremo. Ujú. Pues yo sí creo que el deporte puede llegar a ser una meditación bien hecho, porque muchas Ujú. veces, ¿qué pasa? Que lo que tú dices, la persona que está estresada y que trae sus problemas sobre la bici y solo usa la bici para pensar en lo que pasó, en pues como colapsarse con todo lo que tiene que hacer, no es capaz de desconectar la mente de las otras situaciones externas, ahí pues no sirve en realidad, ¿cierto? Pero si usamos la atención plena sobre la bici, que es estar presente, respirar, enfocarse en la respiración, absorber los 5 sentidos, eso es una meditación. Entonces, cuando yo logro estar presente, pues estoy aquí en el ahora y eso es una gran parte de la meditación, ¿cierto? No estoy pensando en las preocupaciones, en el pasado, en lo que dije, en lo que pasó, sino, y ni en lo que tengo que hacer, ni el estrés de lo que me falta, sino que estoy aquí en el ahora y el cuerpo y la mente se conectan en ese momento para disfrutar. Eso es una gran meditación y los invito a todos a que lo practiquen, de poder poner la mente en la respiración, en los sentidos y en el disfrute. Pero si no, pues claro, es poco productivo el hecho de solo montarte a la bici a pensar en los problemas y a darle más duro, que crea un estrés innecesario, ¿cierto? Pero digamos que de cierta manera siempre voy a preferir que la gente haga el deporte, pues por combatir ese estrés
a otras formas que sabemos, ¿no? O sea, mucha gente recurre al alcohol, recurre a drogas, em, a otros mecanismos diferentes que no son tan productivos como montarse una hora en bicicleta y darle duro porque tiene rabia o estrés o lo que sea, ¿cierto? Digamos que puede ser un poco más sano que otras formas de gestionarlo. Sin embargo, cuando tú haces deporte, sabemos que liberas endorfinas, o sea, de cierta manera sí puedes darle un reset a tu cuerpo y ayudarte a sentir un poco mejor, pero que si, digamos, se vuelve un estrés el tener que entrenar, más toda la vida externa que tienes, pues claro, va a ser poco productivo. Claro, cuando ya se vuelve un estrés es otra cosa, definitivamente. Cuando ya se vuelve un estrés que me tengo que levantar a las 4 de la mañana y estoy durmiendo solo 4 horas y estoy comiendo por fuera y no puedo preparar mi propia comida y bueno, ahí es cuando se vuelve un problema y no hay que llegar a ese extremo. Y Claro. claramente por eso yo hago deporte, porque a mí me parece que el deporte me ayuda a balancear mi vida, de hecho. Pues libera endorfinas, como tú lo dijiste, dopamina, oxitocina, adrenalina, y eso ayuda, o sea, hacer una subida a tope, pues te sube tus niveles de adrenalina, claramente, ¿no? Ir a fondo y quedar vacío en la subida te va a dar adrenalina y esa adrenalina queda en el cuerpo, tu cuerpo queda con esa adrenalina, me imagino, yo no soy científico, pero es lo que he leído. Y el cuerpo usa esa adrenalina para otras actividades y usa esa dopamina para otras cosas y usa esa oxitocina que es felicidad para otras cosas, ¿no? Entonces, claro, yo también soy de tu lado de hay que salir a hacer deporte definitivamente y definitivamente es mucho mejor hacer deporte en grandes cantidades a hacer otras cosas que no te traen beneficios en grandes cantidades, ¿no? Definitivamente. Claro, No hay nada que sí. hacer. Y lo importante es encontrar el balance y cuando ya se me vuelve un estrés, bueno, ahí sí como voy a encontrar ese balance. Nati, tú en tu perfil de Instagram, Optimal Performance Mind, para que la sigan, a Nati voy a dejarles el link de su Instagram aquí abajo en la descripción para que te sigan y conozcan un poco de tu trabajo de psicología deportiva y también voy a dejar tu Instagram de ciclista profesional, donde muestras todos tus entrenos, tus carreras, un poco tu día a día, que es espectacular también. Pero en tu perfil de Instagram dices pasión, disciplina, pasión y excelencia, ¿verdad? ¿Cuáles son las claves de Natalia Franco para lograr disciplina, pasión y excelencia en la vida y en el deporte? Bueno, digamos que esos 3 valores me han acompañado, pues, en mi vida. Como te conté, pues, al principio, digamos que la disciplina vino mucho de mis papás, pues, inculcándome, pues, las actividades y todo eso. Pero si nos ponemos a ver una disciplina que es robótica, o sea, yo solo cumplo y no me cuestiono y no lo disfruto, es igual de poco productiva a no hacer nada, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí entra la pasión, que es realmente esas sensaciones positivas que me produce hacer algo con disciplina, ¿cierto? O sea, yo amo la bicicleta, pero hay días donde no la quiero hacer, la quiero tirar a la M, donde no me provoca, pero digamos, disciplina y pasión se complementan, ¿cierto? Y digamos que de esa disciplina y de esa pasión, pues llega como el objetivo es volverse mejor cada vez o alcanzar una mejor versión, es esa búsqueda de la excelencia. Entonces, como con disciplina y constancia, disfruto esos días y voy alcanzando un nivel de excelencia más alto cada vez. Nati, la pasión podría ser como preguntarme por qué hago lo que hago. De ahí pueden hacer la pasión, como decir, bueno, yo monto bicicleta porque disfruto conocer, para mí, por ejemplo, disfruto montar bicicleta en la naturaleza, en la montaña, disfruto la adrenalina de la bicicleta de ruta en un lote, me gusta esa interacción que hay con mis compañeros de ruta en la que nos ayudamos, en que uno jala, el otro va chupando rueda. eh, Hay un propósito, como que hay un propósito detrás del deporte que yo hago y pues creo que es una pregunta importante también para la vida. Es decir, si yo quiero ser millonario, pues creo que primero me tengo que preguntar, ¿por qué quiero ser millonario? ¿No? Antes de querer serlo. Y creo que en Ujú. el deporte pasa un poco lo mismo. Entonces la pasión sí la ves así, como preguntarme, bueno, ¿yo por qué hago lo que hago? Claro que sí, o sea, yo creo que está súper relacionada a la motivación, o sea,
yo no voy a ser disciplinada en algo si no me motiva. Entonces, esa pregunta que tú dices, el por qué, viene de preguntarnos cuál es mi motivación. Porque si yo no tengo motivación, o sea, yo hay personas que pregunto, listo, ¿cuál es tu objetivo? Ah, yo quiero ir a un mundial de Ironman. Ok, ¿y por qué triatlón? No, pues yo lo empecé ahí, pero, ok, pero ¿qué te produce el triatlón? Y qué te hace lograr? Y qué sientes con eso? Y no saben. Entonces, eso es súper importante preguntárnoslos, porque es como esa chispa que enciende la disciplina, la constancia, la excelencia. Y si yo no tengo claro eso, pues no voy a poder sacar esa disciplina, ¿cierto? Porque si es algo que no tengo motivación, ¿yo para qué lo voy a hacer? Si yo me lo pregunto en la mañana, no me va a levantar de la cama. Pero si yo me repito ese por qué, ese día que tengo pereza, ese día que me cuesta, ese día que no quiero, me recuerdo ese por qué y yo me paro de la cama, que me estoy cumpliendo, porque yo sé Lo cuál es máximo, ese porqué superpoderoso. lo máximo, Nati. Nati, ¿qué se viene para ti ahorita como ciclista profesional? ¿Dónde te vamos a ver? ¿Vas a estar en algún equipo, corriendo en un equipo este año? ¿Carreras? ¿Dónde vas a estar? Bueno, empezamos el año con el Nacional, que es ya en menos de 2 semanas. Voy a seguir con el Orgullo Paisa, entonces voy a estar aquí en Colombia la mayor parte del año. Quizás alguna que otra salidita aquí en Latinoamérica, pues vuelta a Guatemala o así, pero más que todo acá en Colombia y bueno, ahí seguro me verán en algunas carreritas del país. Bueno, qué chévere. ¿Y piensas ir a alguna carrera amateur como estilo Transcordilleras? ¿De gravel o de ciclomontañismo? Vamos a ver, quizás de pronto la de 3 etapas, que hasta el momento no está coincidiendo con alguna carrera de nosotros, pero como sabes, acá pues todo puede cambiar en un segundo. Lo posponen, lo cancelan, lo cambian, entonces a la espera de que no coincida con nada y ojalá poder estar allá. Bueno, yo este año no puedo ir a la de 8 etapas, entonces espero estar en la de 3 etapas y si logras ir sería maravilloso que nos podamos cruzar allá, Nati. Y Nati, para terminar, ¿por qué una Súper. persona del común debería contratar o sí, contratar los servicios de una psicóloga deportiva? No un deportista profesional, porque una persona como yo o como una capa o un capo que nos está escuchando debería contratar a una persona como tú. Pues mira, yo creo que uno en esos procesos, pues la base de estos procesos son realmente el autoconocimiento y la autoconciencia. Y uno aprende demasiado de uno, pues independiente de cuáles son tus objetivos, de lo que quieres lograr, de tus expectativas con el deporte o con lo que sea que hagas, es más ese proceso de conocerse. Y yo soy una facilitadora de eso, o sea, yo te brindo herramientas para que te conozcas, para que puedas ajustar en el día a día, para que puedas alcanzar bienestar, satisfacción, para que, digamos, puedas como empoderarte de tu propio proceso y saber usar tu mente a tu favor, porque como sabemos, o sea, hay bastantes limitantes allá afuera, pero el mayor limitante es la cabeza de uno, o sea, uno mismo es su propia zancadilla muchas veces, entonces yo estar en ese proceso de acompañarte y de hacértelo saber y demostrarte cómo poder ajustar eso, pues para cualquier persona va a ser un gran proceso pues de aprendizaje. Qué nota, Nati. Y a mí me encanta las herramientas de autoconocimiento, definitivamente. El autoconocimiento es la herramienta más poderosa que existe para uno saber quién es uno. Uno a veces ni siquiera sabe quién es uno. Total. Entonces, contar con una persona como tú no sería, es que voy a contratar a Natalia porque quiero ganar tras cordilleras. No, voy a contratar a Natalia porque me quiero conocer, quiero disfrutar más mi deporte, quiero disfrutar más la vida, quiero combinar esas cosas, quiero encontrar mi disciplina, mi pasión, mi motivación, mi excelencia, ¿no? Entonces, ya saben, si alguno de ustedes quiere autoconocerse un poco más y adicionalmente contar con toda la experiencia que tiene Nati, pues les voy a dejar el perfil de Nati de Instagram, los dos perfiles, el de ciclista profesional y el de psicóloga deportiva, para que la sigan, le hagan preguntas. Nati tiene una súper actitud,
le pidan la fotico cuando se encuentren con ella. Y bueno, Nati, la verdad fue un placer haberte tenido en Capas y Capos Podcast. Me encantó haber hablado contigo, hablar de todos estos temas. Gracias por compartir tan abiertamente todo tu proceso de ciclista profesional, de psicóloga, haber contado toda tu historia, por haber dejado esos tips. Y ojalá nos podamos ver en la ruta, Nati, pronto. Ojalá en una bicicleta de gravel, aunque a mí también me gusta Sí, mucho la bicicleta de ruta, pero ojalá nos podamos ver pronto, Nati. no, claro que sí. Gracias a ti por esta invitación y bueno, ahí nos estaremos viendo en las vías.